Todo comienza en el vacío. Somos espíritus eternos. Instrumentos de paz. Cada paso es una experiencia. Es un paso hacia la iluminación. Descubriendo, abriendo nuestro corazón, descubriendo. Descubriendo en un viaje hacia el desapego, hacia lo profundo. Descubriendo el porvenir de lo sagrado, el espíritu humano. El espíritu humano. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. Quiere decir que desde lo terrenal puedes pasar a otra dimensión, a volar, por llamarlo así. Es como la oruga que puede volverse mariposa. Entonces, la única diferencia es que tiene que pasar por un proceso para volverse de oruga a crisálida y después a mariposa. Claro que cuando la oruga, si tuviera conciencia, viera a la mariposa, diría, yo nunca voy a hacer eso. Como un ser tan bello que puede volar. Pero al final de cuentas sucede. Y que nosotros no estamos ahorita en esa etapa de crisálida, como estar dentro de la montaña esperando a que de repente surja esa mariposa a ese otro nivel dimensional para lo que fuimos creados. Mira, la forma de explicar esto para mí es muy sencilla desde el juguete de una matrushka. Tú sabes lo que es este juguete ruso, donde vas metiendo dentro de una grande, otra más chica, otra más chica, otra más chica. Como tenemos ese apego a creer que somos esto, entonces no podemos imaginarnos que seamos algo más. ¿Que por qué no se pueden ver los extraterrestres o sí se pueden ver? Bueno, aquí en el mundo hay ¿cuántas razas de seres humanos? ¿4 o 5? Entonces, también en este universo puede haber muchas razas de seres inteligentes. Si están a otro nivel, pues es como ver esto de las muñequitas rusas. Esto que es solo una botarga, me encanta ese término, esa botarga que se ponen para disfrazarse en los partidos de fútbol. Creemos que somos esto, pero somos algo más que esta botarga. Entonces, si vamos abriendo esa matrushka, entonces vemos que no somos esta botarguita, sino que hay algo más, que ya no es igual a esto. ¿Es diferente en forma? Pues sí, las condiciones vibracionales, dimensionales, hacen que tu cuerpo sea diferente. Es ilógico pensar también que en este universo tan grande solo existiera el ser humano como ser consciente. Entonces es igual que aquí en la Tierra pues nada más existieran 2 o 3 clases de animales, o de vegetales, o de insectos. O sea, la cantidad son miles de millones de ejemplares en este planeta. Y somos 6.000 millones de extraterrestres también. Para
Si alguno de esos chimpancés, ¿verdad?, tomara conciencia, ¿cómo nos vería? Como extraterrestres. Porque andamos en un avión, en un helicóptero. Pasa es que siempre se nos pone al extraterrestre como algo terrible, ¿no? Somos seres inteligentes en el universo con conciencia. Otra forma de vibración, sí, por eso es difícil verlos, pero que no los veamos no quiere decir que no exista. Lo que pasa es que nuestros ojos, recordemos, y nuestros sentidos están diseñados para ver, escuchar, oler solo aquello que conocemos. El cambio del 2012 ya empezó. Ponemos la fecha del 2012 como un punto, pero el cambio ya se inició. De aquí al 2012 va a empezar a haber más y más cambios de conciencia a nivel mundial. Si ponemos una meta como el 2012, entonces nuestra mente y la de todos los seres humanos va a ir hacia esa meta. Vamos a llegar a la meta, pero llegar al 2012 es nada más la punta del iceberg. A partir del 2012 viene ese paraíso en la tierra. Desde el punto de vista tercera, cuarta dimensión, no lo podríamos entender, pero más allá de la cuarta dimensión de espacio-tiempo, existe tal vez conocimientos que normalmente nos están vedados u ocultos. Entonces, canalizar para mí es entonar de repente tu cerebro, ¿sí?, a una estación de radio en donde te puedes conectar con otro tipo de sabiduría o de conocimiento. Lo único que sí creo es que cuando te conectas a ese nivel más alto, todo lo que recibes es sabiduría de amor. A ese nivel tan alto como ya brincaste lo que era el inconsciente colectivo del humano, donde está el miedo, donde están los temores, arriba de esto está un conocimiento de amor, porque ahí ya no hay miedo. Ya superaste ese nivel dimensional humano, animal, de supervivencia. Entonces todos podemos. Pero lo que sucede es que estamos tan atareados, viendo hacia afuera, que no nos damos el tiempo de estar un momento con nosotros. Pero todos podemos. El Matrix, o lo que es esta realidad, ¿de dónde viene? Ok, está ahí, pero ¿por qué o a través de qué la percibimos? Me puede decir, bueno, pues a través de mis ojos, a través del tacto, a través del olfato. Sí, pero esta realidad todos la percibimos igual. ¿Por qué? Porque muchísimos cerebros antes que el nuestro, en 80,000 años, lo han ido percibiendo así. Entonces, nada más percibimos lo que los otros cerebros antes que el nuestro percibieron como esta realidad. Por eso cuando algo se sale del parámetro normal, de lo que normalmente percibimos, muchas veces no lo vemos. Porque eso no está en nuestra base de datos. Es como el disco duro de una computadora. Todo está en ese disco duro, dentro de nuestro cerebro. Y ese disco duro está cargado de la información de todos los miles de cerebros, de miles de millones de cerebros antes que el nuestro. No es nuestra percepción, es la percepción de los demás la que nos hace ver esto así. Es un Matrix creado por el ego de la mente del animal humano en 80 o 100,000 años. Por eso, esto no es real. Es real porque lo tocamos. Pero ¿por qué todo el mundo ve el rojo como rojo? ¿O por qué todo el mundo esto lo siente como tela? Porque así fuimos enseñados. Entonces,
La pregunta es, ¿soy de verdad un ser libre? ¿Estoy despierto? ¿O estoy viviendo un sueño criado por otros? Mi realidad entonces no es más que un Matrix. Y lo percibo a través de mi ego. Cuando superas al ego, superas este Matrix. Cuando superas al ego, superas esta dimensión, que es la que nos toca vivir en este momento. ¿Pero hay algo más que esto? Pues por supuesto que hay algo más. El problema es que, como estamos dormidos, no nos damos cuenta que hay algo maravilloso que nos espera. ¿Por qué? Porque a veces se habla nada más del despertar de conciencia. Pero el despertar de conciencia, ¿qué es? Todo el mundo me dice, todos tenemos conciencia. ¿Qué significa despertar de conciencia? Pues yo diría despertar a lo que normalmente no creemos. Es como el sueño, te repito. Cuando estamos soñando, esa es una realidad aparente. Despertamos y sabíamos que eso no era real. Y igual ahorita aquí, esta es una realidad, pero también es un sueño. Si lo vemos desde la conciencia, desde, llamémosle el yo observante. Pues digo, es una de muchas cosas. Lo que pasa es que si seguimos dormidos, atados a esta realidad, vamos a seguir sufriendo. Y nuestro cerebro va a seguir funcionando como en los últimos 80,000 años, sin evolucionar. ¿Y por qué hago hincapié en el cerebro? Pues es lo que nos hace tener conciencia de lo divino. Pero no es el cerebro del ego como tal el que debemos de emplear. Yo creo que aquí, por algo los maestros hablaban de abrir el corazón. El corazón, sabemos hoy en día, que no nada más es una especie de bomba que manda la sangre a todo el cuerpo. Dentro del corazón yo creo que existe una energía tan importante que cuando la conectamos con nuestra conciencia, con nuestro cerebro, se abre una percepción muy diferente a lo que normalmente estamos viviendo. En esta realidad lo que vivimos es el individualismo del ego. Y por eso nos peleamos, por eso tratamos de acaparar todo, pero desde el corazón, cuando lo abres, te das cuenta que más allá del ego está ese yo observante, esa conciencia, ese río de conciencia, como dice el budismo, en donde todos estamos unidos. ¿Y de dónde viene ese río? Es lo de menos. El río en sí es la conciencia. Hay que despertar entonces, porque normalmente vamos en ese río como en un barco, ¿sí? Donde no somos ni siquiera el capitán del barco, el timonel del barco. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos dormidos dentro de ese barco. Ni siquiera lo dirigimos. Creemos que lo estamos dirigiendo. Porque fíjate que ya me compré una casa, me compré un coche, ahora soy famoso, etc. ¿Y eso es lo importante? ¿Para eso nos crearon? Como un animal, entonces, ahí sería muy importante sobrevivir y tener todas esas cosas materiales. Está bien, pero hay que despertar a que tenemos mucho más dentro de nosotros que no hemos usado. Si no existiera un precedente, podrían decirme, bueno, no existe eso. Pero para eso vinieron al mundo tantos maestros. O sea, podrá criticarse lo que sea, hablarse de diferentes religiones, pero ¿quién va a poner en duda la sabiduría de todos estos maestros, de Zaratustra, de Buda, de Jesús, de Lao Tse, Moisés, Mahoma? Entonces ya existieron, ellos vinieron a eso, a despertarnos, a decirnos, mira,
esto que yo hice, tú también lo puedes hacer. Pero claro, estamos dormidos, creemos que nunca vamos a llegar a esos niveles, pues porque tal vez se nos ha dicho que eso es inalcanzable. Nada más que yo recuerdo muy bien que lo que ellos decían es que todos somos iguales. Imagínate los seres humanos buscando en esta vida lograr un potencial de amor incondicional, un potencial cerebral más allá de la inteligencia como la conocemos. Creo que dejaríamos de sufrir y dejaríamos atrás muchas de los apegos que llamamos que nos están haciendo sufrir. Y además trascenderíamos a otro nivel dimensional. Es lo que, insisto, hay más de esta dimensión. Que no lo percibamos es otra cosa. Pero hay que pasar a la otra dimensión. Y mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo vamos a estar flotando como angelitos? No. Ellos dijeron que ese es el reino de los cielos. Cuando puedes estar en esa otra dimensión y en esta a la vez. Tampoco vamos a dejar a un lado esta. Disfrutémosla. Es una dimensión llena de belleza, llena de armonía, pero dependiendo cómo lo veamos. Si es desde el apego, jamás vamos a disfrutar nada, porque mañana nos lo van a quitar. Pero si lo vives como un todo, como cuando contemplas un atardecer, ese quién te lo va a quitar, es de todo el mundo puede ver un atardecer. Pero si vas a sufrir porque se mete el sol y viene la oscuridad, entonces ya no disfrutaste el atardecer. Es disfrutar el presente, y cuando disfrutas el presente, se te olvida lo que sufriste. Y déjate preocuparte por lo que va a pasar. Y viviendo el presente, entonces sí estás en armonía, porque estás en contacto con el todo. Solo puedes estar en contacto contigo y con el todo desde el presente. Por eso se llama así, porque es un regalo. Vivir en el presente sería el mayor regalo que tendríamos los humanos. Pero muchas veces se nos olvida y estamos dormidos. Y estamos anclados en esta dimensión. Por eso digo que hablar de despertar de conciencia es eso. Despertar ya como seres humanos para el fin para el cual estamos aquí. Yo creo que el 2012 solo es una consecuencia que nos lleva a un cambio. Es la llegada de un conocimiento que no tiene nada que ver con la información, tiene que ver con la esencia del ser humano más pura, en donde el único conocimiento que necesitas es saber que estás vivo, saber que tienes que trascender, saber que solo necesitas amar y confiar para que las cosas sucedan. Creo que no tiene que ver con acumular información o empezar a ver desde años antes cómo resolver los problemas, porque en realidad no hay ningún problema que resolver. Todo nos está llevando a un punto de cambio, y si todo lo que nos rodea nos ha cuidado hasta el día de hoy para alimentarnos, para hacernos sentir bien, para unirnos con gente, para aprender por medio del corazón, sería absurdo pensar que el mundo en el 2012 va a generar catástrofes que nos vayan a hundir, a humillar o a lastimar, cuando en realidad los únicos que hacemos algo contra nosotros somos nosotros mismos. Creo que el mundo se dirige hacia una resurrección maravillosa que tiene que ver con recibir más amor todavía y poder dar más amor sin miedo a lo que puedas sentir, a que te puedan lastimar, a que puedas lastimar tú a alguien. Creo que llegamos al estado puro, al estado de conciencia que tiene que ver con la confianza y con el amor. Y es lo que ahorita está pasando en el mundo. Esto que estamos hablando hoy, si lo hubiéramos hablado hace 10 años, creo que muy poca gente le hubiera interesado. ¿Por qué tanta gente está tan ávida de escuchar esto? Que no es nuevo. Ya muchos maestros hablaban de esto. Yo lo que te estoy hablando es repitiendo lo que todos ellos habían dicho.
Pero creo que es lo que pasa. Ya estamos despertando los humanos. Cuando empiezan a despertar dos, esos dos van a despertar al de junto, y al de junto, y al de junto. Y el agua, para que hierva, tiene que pasar a lo mejor media hora. Pero una vez que empieza a hervir, en un minuto entra en ebullición. Entonces, 3 años es muchísimo tiempo para este gran cambio de conciencia mundial. Mucha gente se está preocupando de que el mundo se va a acabar en el 2012. Y creo que por ahí están teniendo hasta búnkers y qué sé yo. A ver, una vez, y lo escribo en el libro. Ok, en el 2012 viene un hecatombe y muchos sobreviven, a lo mejor en búnkers. ¿Y qué? ¿No se van a morir en el 2030? ¿O en el 2040? Igual que muchos humanos se han muerto en estos 80,000 años. ¿Por qué le tenemos miedo a ese tipo de muerte? Porque de todos modos vamos a morir en el 2012 o más adelante. A lo que sí, no miedo, debemos de tener respeto, es a desperdiciar este momento. Eso sí hay que tenerle respeto. Porque están dadas las condiciones planetarias del sistema solar, del centro de la galaxia y del universo para que despertemos. Y no hacerlo, creo que sería desperdiciar este momento tan importante. Ahí sí, no quiero usar la palabra, pero entonces sí había que tener miedo a que qué tontos estos 6,000 millones de humanos que tuvieron el gran chance de trascender a otro proceso evolutivo, ya se quedaron. A eso sí habría que tenerle miedo. Al otro, hombre, de todos vamos a morir. Pero qué gran oportunidad que nosotros, los que ahorita en este planeta tenemos conciencia, nos tocó el gran regalo de pasar a otro tipo de vida, que no la hemos visto en 80,000 años. Lo lograron 5 o 6 en estos 80,000 años. Imagínate ahorita, es la gran oportunidad para que 6,000 millones de seres humanos logren esto. Es imposible, por lógica, pensar que alguien no tiene a Dios dentro de él. Si algo nos creó, por supuesto que dentro de ti tienes a ese que te crió. Como la mesa me tendría dentro de ella si ella supiera que yo la hice. Pero no tiene conciencia. Pero cualquier humano que tenga conciencia en el planeta, si va dentro de él, si cierra los ojos, si se separa un poco de este Matrix, va a encontrar que muy dentro de él está Dios. Granmente, como le quieras llamar. Es lo de menos cómo llamarle. Pero creo que lo más maravilloso que puede experimentar el ser humano es encontrarse a Él. A Él con mayúsculas dentro de Él. ¿Por qué? Miren, la vida, a veces te suceden cosas que no tienen explicación aparente. Y aquí lo que me sucedió fue que he vivido tantas cosas tan interesantes, tan plenas, tan bellas, que de alguna forma quería yo plasmarlas para poder de alguna forma transmitirle a la gente que hay mucho más allá que esta experiencia humana. Y en el libro del 2012 podía yo transmitir desde el corazón el porqué de la experiencia humana. Entonces, el por qué escribí el libro, para mí es el porqué
de la experiencia humana como tal hoy en día. Porque el libro lo que trata es eso, el por qué estamos aquí ahorita y el para qué también. ¿Por qué lo escribí? Porque quería yo transmitir esa inquietud que desde chico estaba dentro de mí. ¿Y el para qué? Pues para que sea un grano más de arena que ayude al cambio. Para mí esa es la finalidad de este libro, poner un grano de arena para ayudar a este cambio que no es necesario como tal, es indispensable. No existe ahorita en el mundo, desde mi punto de vista y desde muchos, algo más importante que este cambio. Sé que ahorita el mundo se está moviendo como nunca, en una agresividad, en una intolerancia, problemas económicos, problemas sociales, cambios climáticos, pero todo eso pasa a segundo término cuando vemos el por qué y para qué de nuestra existencia. Y creo que por fin hoy en día se nos va a develar el por qué y para qué estamos en este planeta y en esta experiencia humana. Porque la experiencia humana como tal no es más que una experimentación del espíritu en esta dimensión. Muchos lo quieren ver al revés, ¿no? Que la experiencia humana es para tener una experiencia espiritual. Yo creo que esto no es tan sencillo, porque no parte del humano, parte del espíritu, de la gran mente, el por qué y para qué estamos aquí. Creo que ahora sí el ser humano se va a dar cuenta que es un espíritu que es parte de la gran mente experimentando esto, esta materia, esta dimensión. Por eso que tomé la decisión de escribir el libro. Y donde este 2012 es un hito en el punto de partida hacia la nueva conciencia, hacia un punto donde tenemos que empezar desde la dignidad y reconocimiento que cada uno somos, poder compartir sin tener que ser mejor que el otro, sin tener que ser más, sin tener que estar allá o acá, simplemente entendiendo que somos hermanos, que somos una gran familia y que esta integración a la familia lo hace cada uno de los reinos, el mineral, el vegetal, el animal, y que no tenemos que buscar un cielo que está después de la muerte, tenemos que buscar un cielo que está acá y que lo vamos construyendo desde la expansión y la recuperación de todo ese equilibrio que internamente somos en la manifestación divina que cada uno es, donde esta magia y este punto de partida está en cada uno, en cada corazón, y que no se resuelve que vengan a darnos recetas de afuera, se resuelve en ese trabajo donde internamente vamos integrando lo que somos y vamos recuperando lo que somos. Lo que sucede es que durante muchos años la humanidad necesitó de gurús, de maestros, de sacerdotes, de líderes que le dijeran por dónde ir. ¿Por qué? Porque no estaba madura, era todavía un niño la humanidad. Y como niño necesitas del papá que te diga qué tienes que hacer y qué no hacer. Ahorita, desde hace muchos años, desde que empezó este cambio de conciencia, ya no se necesita del maestro, del gurú, del papá, por llamarlo así. Pero seguimos todavía con la inercia. Día a día se va a ir rompiendo esa inercia. ¿Por qué? Porque por supuesto que ya no se va a necesitar, como escribí en el libro, ni el gurú, ni el sacerdote, ni nadie. Ni algo físico a nivel religión. Todas las religiones
van hacia lo mismo, a la unión con tu ser y con el gran ser. Lo que va a pasar es que van a seguir las religiones, van a seguir las iglesias, pero ya no va a haber intermediarios, ya no va a haber gurús, ya no va a haber sacerdotes. Van a ser instructores, no digan, mira, aquí estás tú y a través de ti existe una puerta para comunicarte. Lo único que te voy a decir es, mira, ahí está la puerta, pero tú ábrela con tu propia llave. Ya no vas a necesitar de nadie que te la abra. Y cómo no volverte, pues nomás no pensando que te vuelves. Si tu intención es volverte un gurú, un maestro, te vas a volver. Si tu intención es, ¿sabes qué? Quiero volverme a alguien feliz, y que si la gente me ve feliz, que eso sea como maestro. Que estoy dando el ejemplo de que me ven feliz y armónico. De ahí a volverse gurú, yo creo que va a ser muy aburrido estar como gurú. Yo creo que es más divertido disfrutar de esta dimensión, desde el amor, desde la alegría, y en ese momento se rompe todo esto. Había una inercia, por supuesto, durante muchos años. Ya se está acabando. Y de aquí al 2012, en el libro estoy escribiendo que por ahí del 2010, finales del 2010, pasando al 11, se van a acabar las religiones como las conocemos. Van a existir, pero ya unidas. Ahorita este es un lugar de meditación. Bueno, aquí puede venir a meditar pues un católico, un judío, un musulmán, quien sea. ¿Por qué? Porque todos tienen el potencial de comunicarse con su ser. Y esto, en lugar de que le quite, ¿verdad?, esa influencia positiva a las religiones, le va a dar mucha más fuerza. Porque todas se crearon por amor. Que después las hayamos desvirtuado, igual era necesario que tuviéramos ese papi que nos regañara y que nos dijera qué hacer. Pero hoy en día ya se acabó. Vamos a tener las puertas abiertas en todos los templos, en todas las mezquitas, en todas las iglesias, para todas las religiones. El libro hablamos que a finales del 2010 o por ahí del 2011. Y van a ver que así va a suceder. Porque esto no es algo que, bueno, lo estoy prediciendo. No, lo estamos viviendo. Si en el mundo observamos lo que va pasando, de ahí sacamos las conclusiones. Si nos dejamos ir, ¿verdad?, por la conciencia inconsciente, no observamos. Es como si vamos en un río y vamos en un barco y pues no vamos tripulando el barco, no llevamos el timón, pues nos lleva la corriente y así pasamos nuestra vida. O cuando de repente dices, bueno, por voluntad me voy a subir a donde está el timón y voy a ir dirigiendo mi barco. Entonces puedes observar las orillas y todo lo que va sucediendo. Ya nos volvemos capitanes, nos volvemos adultos. Ya no necesitamos del capitán del barco. El 2012 simplemente es una fecha que se ha creado de muchas culturas que han dicho que ese es un cambio importante en la humanidad. Sí creo que va a suceder algo fuerte un poco antes o un poco después, relacionado con la parte geológica de la Tierra, que tenga que ver con los océanos, que tenga que ver con la Tierra, que tenga que ver con el frío, con el calor, con las corrientes. Hay muchas teorías. Yo creo que sí va a suceder algo, algún tipo de catástrofe natural, alrededor de la cual los seres humanos van a tener que involucrarse sentimentalmente, muy probablemente alrededor de la parte de ayuda entre unos y otros, y eso va a generar una conciencia alrededor de lo que es el amor verdadero entre los seres humanos. Yo recuerdo una experiencia muy particular en el terremoto de México, en donde la gente se llevaba muy bien, la gente de pronto empezó a ser solidaria una con otra, y eso duró 2 semanas y luego se volvió a esfumar. Yo creo que en una catástrofe un poco más grande a nivel global puede suceder algo verdaderamente hermoso en cuanto a la ayuda, en cuanto a la parte de fraternidad entre personas y naciones. Sí creo que va a suceder. Tenemos dentro de nosotros, que es el corazón, pero no el órgano como tal. En el corazón existe la vibración más alta que tiene este animal humano. Y no es algo cursi,
De verdad es cierto. Lo dijeron desde el Bodhisattva, el budismo, desde Abre tu corazón, Jesús. Todos los grandes maestros hablan del corazón. Y eso lo podemos percibir en nuestro cuerpo. Aquí sientes emociones. Aquí, bueno, estás pensando. Pero eso que se siente aquí en el corazón es algo único. Es una energía fuertísima. Como decías, si cada día lo empezamos a ejercitar, esto va a empezarse a abrir, por llamarlo así. Ahora, busca un lugar cómodo para sentarte con tu columna recta para realizar una meditación. Inhalamos profundo y exhalamos profundo. Toda nuestra conciencia entonces en este momento está en la respiración. Mientras más conciencia hacemos de nuestra respiración, el cuerpo se relaja y pierde importancia. Nuestra mente, al concentrarse en la respiración, se relaja. Poco a poco, los pensamientos pierden intensidad. Al irse los pensamientos, penetramos poco a poco en un estado de vacío, en un estado de ser. Inhalamos y exhalamos. Tu cuerpo y tu mente están conectados en la conciencia de la respiración. Ahí, en esa conciencia, encuentras el vacío. Mientras más vacías tu mente de pensamientos, más te conectas con el ser. No el que parece ser, sino el ser que nos integra a todos con el uno. Cuando dejas de ser lo que crees que eres lo que de verdad es tu ser. Se rompe en este momento la individualidad, el ego personal, y te fundes en uno solo, en el resto de los seres humanos, con aquello que nos creó. Recuerda, solo en ese vacío encuentras a tu verdadero ser. Abre lentamente tus ojos. Y continúa en ese estado de vacío. La diferencia es la vibración de uno y otro. El miedo es una vibración muy baja, muy terrenal, muy densa,
El amor es una vibración muy alta. Y estamos entrando a una etapa de una alta vibración de nuestro planeta, del cosmos. Lo que tenemos que estar entonces es en sincronía, para que aumentando la vibración seamos más felices, nuestro ADN despierte y nuestra mente también empiece a elevarse a donde debe de elevarse, a un estado de ser interdimensional, de seres de luz, de seres fuera ya del miedo y del sufrimiento. Que nosotros mismos, como radioreceptores, podemos ser radiotransmisores. Entonces, nuestro cerebro está diseñado para estar recopilando toda esa información que existe ahí, en ese éter, que yo le llamaría en la cuarta dimensión. Esa cuarta dimensión que se hablaba que es la dimensión del espacio-tiempo. Entonces, imaginemos que en esa cuarta dimensión, donde no hay materia, solo hay vibración, están ahí los pensamientos de estos 80,000 años de todos los seres humanos. Entonces, nuestra mente recibe la información de ese inconsciente colectivo. Y eso es lo que está creando nuestro día a día. Por decirlo más fácil, nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos. Son una repetición de los pensamientos de los otros. Cuando de repente quedamos en silencio, nuestra mente se aquieta, está demostrado también que empieza a funcionar una parte de nuestro cerebro que puede conectarse más allá de ese inconsciente colectivo. Yo lo vería como una nata en esa cuarta dimensión, y desgraciadamente en esa cuarta dimensión, en esa nata, sabes que más del 90% de nuestros pensamientos diarios son de miedo, de supervivencia, de ira, de sufrimiento. Porque desde que aparece el Homo sapiens, había muchos peligros. A final de cuentas somos un animal más que teníamos que defendernos de todo lo que sucedía en esas épocas. Entonces el cuerpo tiene que estar diseñado, igual que el cerebro, para poder sobrevivir. ¿Y qué pasa? Que nuestro cuerpo entonces está produciendo muchas sustancias, los famosos neurotransmisores, que son los que hacen que se conecten nuestras neuronas para crear un pensamiento. Entonces, todo el tiempo nuestro cuerpo está produciendo sustancias de miedo para sobrevivir. Por eso se habla, como diría Buda, más del 97% de tus pensamientos diarios son de miedo. Y esa es la nata que estamos recibiendo todos los días de información. Miedo, supervivencia. Cuando de repente el ser humano tiene un momento de paz, de amor, esos neurotransmisores de miedo disminuyen y empiezan a salir de la nata los pensamientos de amor. Los neurotransmisores como la endorfina, como la dopamina, que es cuando tu mente empieza a crear pensamientos diferentes. Para mí es cuando la mente empieza a crear belleza en todos los aspectos. Desde una pintura, desde un poema, desde el abrazo a otro ser humano, porque tú no vas a abrazar a otro ser humano desde un neurotransmisor de miedo. En cambio, cuando abrazas a un bebé y te lo pones junto al corazón, inmediatamente tu cuerpo empieza a producir esas endorfinas. Y claro que es muy diferente el funcionamiento de un cerebro con un neurotransmisor de miedo a uno de amor. Y cuando viene ese neurotransmisor, te sientes bien, en armonía con el todo, no hay diferencias sociales, tu mente traspasa la nata del miedo, de esa cuarta dimensión, y penetra en una dimensión de amor, de armonía. Todo está bien, te sientes bien, y además desde la medicina se ha demostrado que todo lo que es tu cuerpo, tus células, empiezan a trabajar también muy bien. Te enfermas menos, tu sistema inmunológico funciona mucho mejor. Entonces, al haber un buen sistema inmunológico, pues aunque hubiera virus y bacterias, pues no te van a agredir porque el sistema inmunológico los acaba.
El cáncer también no va a surgir porque todas esas células que producimos diario defectuosas, que les llamamos células cancerosas, acaban con ellos el sistema inmunológico. Pero si tienes miedo, si tienes ira, pues todas esas sustancias van a desestabilizar tus células y tu sistema inmunológico. Entonces, qué bello sería, ¿verdad?, que como seres humanos nos saliéramos de esa nata, de ese matrix de miedo, de esa realidad de miedo que vivimos todos los días y penetráramos a otra dimensión de esa nata, a la dimensión del amor, de la armonía. Y está demostrado que se puede hacer. Se necesita, ¿qué? Voluntad. Y tener la conciencia de que existe. Porque si no, si desconocemos que existe otra dimensión, nunca la vamos a buscar. Pero ya muchos maestros, desde Zaratustra, Buda, Jesús, Mahoma, Moisés, hablaban todos lo mismo, que hay que buscar esa zona de paz, de amor en cada uno de nosotros. Y no la vamos a encontrar entonces, como iniciaste la pregunta, en este matrix de miedo. Hay que salirnos de este matrix y es como si pusieras la mantequilla al fuego, se va a estancar todos los detritus de la mantequilla y queda el ghee, o sea, la mantequilla que se usa en India, que es cuando se asienta todo y entonces queda una mantequilla clarificada. Entonces nuestra mente debía de pasar a ese ghee, a esa zona que ya no hay más cuarta dimensión densa. Hay una parte del cerebro que está demostrado, como te decía, que puede conectarte a esa otra dimensión. En las neurociencias se le llama la zona temporoparieto-occipital. Es una zona pequeña, más o menos en esta parte del cerebro, que se ha demostrado con electroencefalogramas que cuando una persona está en un alto grado de misticismo, de amor, se le activa. Y es cuando tienes pensamientos místicos, se puede hablar hasta que puedes ver el futuro, puedes percibir muchas cosas de la gente sin que tenga que hablar, porque esa parte del cerebro, más allá de la intuición, es una percepción diferente, que se sale de este matrix. Entonces, si tenemos una parte en el cerebro, que se le llamó el famoso circuito de Dios, punto número 1, existe un Dios, porque si no, no tendríamos esa zona en nuestro cerebro. El problema es que pues, no la usamos, está adormecida. Por eso cuando se habla del despertar de conciencia, yo creo que lo que estamos hablando es el despertar de esa zona de nuestro cerebro. Si ya vamos a hablar desde una cuestión de neurociencias. ¿Y por qué también hablar desde neurociencias? Todos los dogmas religiosos son maravillosos. Sin embargo, el dogma no te explica muy lógicamente cómo funciona el todo. La ciencia hoy cada vez más se une a las religiones para ya no estar en esa dicotomía, en ese pleito, por llamarlo así. Creo que la ciencia, al explicar la conciencia, o tratar de explicar la conciencia, se está uniendo a las religiones. Porque en estos 40 años que llevo de mi vida tratando de entender todos estos grandes misterios, todas las religiones hablan de lo mismo. Pero a veces no te pueden explicar muy lógicamente. Cuando se te puede explicar desde la lógica, desde la ciencia, creo que el ser humano va a entender mucho más y va a retomar su poder. Me gusta poner un ejemplo. Si yo sé hacer un caldo delicioso, y nada más yo lo sé hacer, yo voy a tener un gran poder. Todo el mundo va a querer comer de mi caldo. Pero tengo la opción de darle la receta a los demás. Pero ¿qué pasa? Si le doy la receta a los demás, ya no voy a tener yo el poder de ser el único que pueda cocinar eso. Creo que algunas religiones, no como religión en tal, algunos hombres quisieron eso, tener la exclusividad de la receta de ese caldo.
Pero hoy en día los seres humanos creo que estamos ya no como niños, sino vamos de adolescente a adulto, en donde necesitamos ya entender cómo funciona todo y que nos den la receta de ese caldo, porque cada uno lo puede hacer y entonces cada quien retoma su poder. Eso es el futuro en estos próximos 3 años. El ser humano, de ser niño o adolescente, se va a volver adulto. El adulto que ya sabe que todo lo que pasa es causa-efecto del mismo. No culpa a los demás. Ya sabe que si está en armonía con su ser interior, se va a despertar esa parte de su cerebro. Y va a entender el todo. Va a ser ahora sí dueño de la receta de cómo hacer ese caldo, ese platillo. Claro que antes tal vez no se compartía la receta, una, o por tener el poder, o también porque no estábamos preparados. A un niño no le puedes dar, no sé, un aparato que pueda romper, hasta que no aprenda cómo usarlo. Igual, en estos 80,000 años, estábamos creciendo de niños a adultos, para que ahora sí nos puedan dar ese aparato y ya poderlo usar sin romperlo. Entonces, a veces dicen, bueno, ¿y por qué si en 80,000 años no pasó? ¿Por qué en estos 10 o en estos próximos 3 años puede pasar? Porque yo creo que igual, como ser humano, en esta dimensión, un día te das cuenta que ya no eres niño, que ya eres adolescente, y no pasan años. Yo creo que un día te levantas y dices, ya no soy niño, ahora mi pensamiento cambió. Igual, cuando te vuelves adulto, no es de poco a poquito. Un día ya tienes responsabilidades, etcétera. Como dicen, ya te cayó el 20, ¿verdad? Yo creo que a la humanidad está ya ahorita cayéndole el 20. De que estamos en un momento de volvernos adultos, de penetrar en una gran conciencia que nunca antes habíamos tenido. Entonces, vamos a salir de ese Matrix. Estoy 100% seguro. El 2012 para mí es un punto de referencia dentro de todo este ciclo de cambio planetario que ya estamos viviendo. Estamos enmarcados ya en el tiempo de ese cambio, de ciclo evolutivo, y han sido dadas fechas como referencia de ese momento de cambio. No creo que sea un momento solamente, sino que ya estamos dentro de ese proceso. Yo lo percibo como la pubertad del planeta, donde en un espacio de tiempo que resulta bastante corto ya, se producen muchas transformaciones, donde un día cambió la voz, un día empezó a salir ese vello y en muy poco tiempo dejamos atrás nuestra infancia y nos convertimos en jóvenes. Pues así siento que está haciendo el planeta en su proceso. Y que el planeta, para hacer este movimiento de cambio de ciclo evolutivo, precisa desarmar muchas cosas, decantar muchos lastres, limpiarse y purificarse de toda la experiencia que hemos venido haciendo en el planeta y que pues, no corresponde ya más vivir desde ahí. La humanidad ha tenido ya un tiempo de experiencia muy larga para trascender el conflicto evolutivo y estamos en este momento cerrando ese ciclo. Yo siento que el planeta está en un momento de transformación y que nosotros como humanidad deberíamos adherir a ese tiempo de transformación y ser también protagonistas de él, desarmando todas las estructuras que no son evolutivas, todas las estructuras que enferman el planeta, que le dificultan en el proceso evolutivo que el planeta hace. Y bueno, adherirnos al tiempo de luz que está dispuesto para todos y hacer juntos este momento de cambio.
Si estamos despiertos, si estamos participando y colaborando activamente, no lo vamos a ver como pérdida, no lo vamos a sentir doloroso, sino que vamos a asistir con alegría y con entusiasmo a poder inaugurar la nueva era en el planeta. Si tú trasciendes esta dimensión donde existe el ego, el miedo es, voy a dejar de ser. Porque es el miedo básico. Cuando naces, tomas conciencia, todo mundo, su miedo es, un día voy a morir. Y a veces el miedo es cómo voy a morir. Pero el 90 y tantos % es, voy a dejar de ser. Entonces por eso siempre dogmas, religiones están apoyando que no vas a dejar de ser, que esa es la resurrección de los muertos, que hay otra vida. Pero lo que pasa es eso, es el miedo a perder este ego. Y el problema es que nos vamos a pasar toda la vida con miedo, porque tenemos miedo a perder el ego, miedo a la muerte, miedo a dejar de ser. Pero cuando entiendes que esto no es más que un momento, que esto es como un sueño, a final de cuentas, le pierdes el miedo a dejar de ser. Porque tú cuando estás soñando, no eres tú físicamente. Sin embargo, eres. Y claro que tienes miedo si no tienes conciencia del sueño. Cuando tienes conciencia de que estás soñando, no hay pesadillas. Es lo que mis maestros allá me decían, eso se llama un sueño lúcido. Mucha gente cree que un sueño lúcido es cuando es un sueño muy real, que ves muchos colores, que ves todo así como si fuera esta realidad. No, para mí un sueño lúcido es cuando te estás dando cuenta de que estás soñando. ¿Y qué sucede? En ese momento no hay pesadillas. Porque aunque sea un sueño no grato, sabes que es un sueño. Lo estás viendo. Entonces dices, bueno, no importa que me estén persiguiendo, que me quieran matar. Sé que es un sueño. Imagínate que viviéramos esta vida también pensando que es un sueño. Perderíamos el miedo a la muerte. Porque cuando estás viendo un sueño, sabes que después del sueño vas a despertar. Si esta vida la viéramos como un sueño, imagínate, se acababa el miedo a muchas cosas, porque sabes que después vas a despertar. El sueño es una dimensión en la noche. Despiertas y esta es otra realidad, pero es otra dimensión. Después de esta realidad, de este matrix, de esta dimensión, viene otra más. Si estuviéramos 100% conscientes, se acabaría el sufrimiento, porque vivirías despierto este momento. Pero lo que pasa es que lo vivimos dormidos, y por eso tenemos miedo. Y como creemos que es tan real, por eso entonces queremos acaparar muchas cosas, que además no te vas a llevar nada cuando vayas a otra dimensión. Porque como las otras dimensiones no son físicas, no te vas a llevar nada. Entonces dejaríamos de estar acaparando tanto, habría menos pobreza, no estaríamos tratando de molestar al otro, porque sabes que el otro, en la otra dimensión, eres tú también, como en un sueño. En un sueño todo está mezclado, no es algo material cuando estás soñando en la noche. Si lo haces en conciencia, dices, mira, pues sí, aquí me estoy peleando con este, pero no, porque estamos en un sueño los dos.
Somos parte de la mente de Luis, que ahorita hay un proceso químico y está soñando. Igual aquí. Bueno, ahorita es un proceso también dentro de la evolución, que venimos desde arriba y estamos soñando esta realidad. Entonces, ¿para qué me peleo con los otros? Mejor voy a crear este sueño lo mejor que pueda, mientras lo esté soñando. Es un poco difícil de entender estas dimensiones, pero si lo ves como un sueño, esta realidad, ¿a dónde vamos a despertar? Pues en otra dimensión. Lo interesante sería traer a esta realidad, a este sueño, el siguiente paso evolutivo. Sería mezclar quinta con esta dimensión. Y eso muchas veces lo logramos en estados que llama la ciencia estados alterados de conciencia, que a veces es producido por la ingestión de drogas alucinógenas. Pero a veces también en estados meditativos profundos llegas a esos estados, en donde estás en esta dimensión, pero se te combina otra dimensión y tienes percepciones diferentes. A mí el 2012 lo veo así. Seguimos en esta, pero en la otra al mismo tiempo. Somos y no somos. Como Shakespeare, ser o no ser, ese es el dilema. Entonces seríamos el ser perfecto, el ser sin miedo, el ser armónico, el ser que sabe que todo lo que le rodea es el mismo. Entonces, es como comparar a tu cuerpo. Yo no me voy a agredir solo y cortarme un dedo del pie, porque sé que es parte de mi cuerpo. Y en esta dimensión, como nos sentimos separados, sí te puedo agredir a ti. Pero si yo tomara conciencia que tú eres parte de mí, lo menos que voy a hacer es agredirte. Y voy a hacer como con mi dedo gordo. En lugar de cortarlo, lo voy a lavar, le voy a cortar la uña, lo voy a cuidar. Igual yo vería por ti. El problema es que tenemos desde el ego, como te decía hace rato, la conciencia de la separación. Y ahí ya no hay conciencia. Para que se cree conciencia y pensamiento, las neuronas se unen. Por eso, en la otra dimensión, nos vamos a unir todos en una gran conciencia. Sí creo que sigamos con la conciencia individual en la quinta. Pero, ¿cómo te explico? Vamos a ser, pero al mismo tiempo, como te decía, no somos. Porque como que me meto dentro de ti y tú te metes dentro de mí. Y a nivel interdimensional, ¿se puede? Sí. Porque es como esta mano y esta mano, cada una ocupa un lugar diferente en el espacio. No pueden ocupar las dos al mismo tiempo. Pero a un nivel interdimensional sí pueden estar las dos al mismo tiempo, en el mismo espacio. En ese 2012 seguiremos así, pero en una dimensión en donde ya no hay separación. Y eso hoy lo puedes ver en un pensamiento, lo puedes ver en un estado alterado de conciencia, sí. Entonces, ¿por qué no puede pasar? Lo que necesitamos es un empujoncito, que es lo que los mayas hablaban. Todo el mundo dice, es que los mayas hablaban de la destrucción del planeta. No, lean bien. Ellos hablaban de la gran oportunidad que tiene el ser humano para lograr ese cambio evolutivo, interdimensional. Ellos lo decían, y para mí los mayas no son profetas, eran observadores, que de dónde sacaban los conocimientos, no sabemos, pero ellos conocían exactamente cómo funcionaba el cosmos, al segundo. Y ellos no hablaban de que, a ver si va a pasar esto, no, es como si ahorita tú vas a dudar que te digan que en medio año va a haber un eclipse de sol. ¿Lo crees? Y eso no es una profecía, es una predicción desde la ciencia. Porque sí, ya se vio que la Tierra va a pasar y la Luna va a taparle al Sol, etc. Bueno, pues los mayas esto lo sabían hace 1000 y tantos años. Y ellos hablan del 2012 no como una profecía como tal, sino algo que va a pasar.
Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Va a pasar lo que ellos decían? Sí. De que va a haber cambios en el planeta y en el centro de la galaxia, ya sabían ellos que esto sucedía. Pero al pasar estos cambios en la galaxia y en el planeta, en lugar de hablar de una catástrofe, ellos decían que era el momento, las condiciones ideales para el gran brinco evolutivo de la especie. Nunca se ha encontrado el eslabón perdido. ¿Por qué? Porque siempre son brincos evolutivos. Brincos, por llamarlo de una forma, brincos cuánticos. Cuando hay un brinco cuántico, no es de poquito a poco. El electrón de repente se brinca a otro orbital. Y es un brinco cuántico. Y así va a pasar. El ser humano va a hacer ese brinco cuántico hacia el Homo sapiens interdimensional. O sea, nadie puede negar la resonancia mórfica. ¿Qué es la resonancia mórfica? Bueno, es algo que todo mundo percibe al mismo tiempo. Con las especies animales es muy sencillo explicarlo. Hay estudios en donde, por ejemplo, se ponía una rata en un laboratorio en Alemania a que recorriera un laberinto. Y tardó 45 minutos en aprenderse el laberinto, porque de un lado estaba la comida y del otro lado se caía el agua. Entonces, después de 45 minutos ya aprendió cómo llegar a la comida. El mismo estudio se hizo 15 días después en Japón con el mismo tipo de rata, no la misma rata de Alemania. ¿Qué pasó con la de Japón? Que en lugar de tardar 45 minutos, se tardó 15 minutos. ¿Sí? No es más inteligente la rata del Japón, era la misma especie de rata. Ahí sucedió lo que es la resonancia mórfica, que aquello que aprendió esta rata se lo pasó a la otra. Y no fue, bueno, pues sería como hoy el Internet. ¿Sí? Es el Internet de las especies, la resonancia mórfica. Cuando alguna especie aprende algo, se lo pasa a los demás. ¿Cómo lo explicamos? A mí me gusta explicarlo desde los fotones y desde los famosos nanotúbulos. Porque se ha visto que cuando los fotones pasan por los nanotúbulos, entran 6 fotones y salen 9, por decirte. No hay explicación. Y entran, por decirte, desordenados y salen ordenaditos los fotones. Los tubos lo que hacen es ordenan a los fotones. Y si están dentro de nuestro cerebro los tubitos, las neuronas cuando crean un pensamiento, ese pensamiento queda grabado en los fotones que están pasando por los tubitos. Entra aquí los fotones y salen por aquí ya con un pensamiento que tuve ahorita. Y ese pensamiento se va a todos lados. Pero como no es algo material el fotón, es vibración, siempre está ahí. Y de repente, otro cerebro le llegan esos fotones que lancé con un pensamiento y captan mi pensamiento. Lo mismo pasaba con la rata esta. Estuvo aprendiendo y creó en su cerebrito, a través de los fotones, información de cómo llegar al laberinto. Y salió esa información. La otra rata del Japón recibió la información de cómo hacer el laberinto a través de estos fotones. Y así explicaríamos lo que sería la resonancia mórfica. ¿Por qué la paloma mensajera puede regresar? Pues por resonancia mórfica. ¿Por qué? Porque hay canales magnéticos en la Tierra que mediante los tubitos y los fotones sabe cómo seguirlos y cómo llegar. Las ballenas, la mariposa monarca, todo eso se explica desde una física cuántica. ¿Por qué? Porque ya no es la física material que estamos acostumbrados, es la física de la vibración. Y ahí hay todas las posibilidades. Así entenderíamos la resonancia mórfica, a través de la información de los fotones dada por los nanotúbulos. Creo que de acuerdo a mi percepción, lo que el ser humano como especie va a vivir va a ser este cambio, pero a nivel de una expansión.
una expansión que va de acuerdo a una percepción mayor, ya que el mismo planeta va dando todas las condiciones, el mismo planeta va acomodándose dentro de este gran sentido cósmico o esa danza cósmica que se va integrando poco a poco. Y esto mismo, todo lo que influye, que viene del exterior, viene a afectarnos también a nosotros como especie. Es una misión que tenemos todos y cada uno de nosotros debemos dar lo mejor de sí para esto llevar plenamente a esa expansión. Que la misión sea esta y muy grande para vivir una realidad mejor, un tiempo mejor a través de nuestro espacio, a través de nuestro ser, a través de nuestra esencia. Yo creo que hay varias cosas que están sucediendo, ¿no? Cosas en varios niveles, en un nivel astronómico, planetario, en un nivel psicológico, social, en un nivel personal, de alguna manera hasta en un nivel económico. O sea, si vemos parte de las profecías mayas, dentro de todos los cambios que estaban vaticinando, esta emergencia de la crisis que está dando ahorita, la crisis económica, donde el factor dinero está perdiendo la preponderancia que había mantenido durante siglos, de alguna manera viene a empezar a dar el sustento a los cambios que se están proponiendo, donde empieza a surgir el ser en lugar del parecer. Esta crisis, esta desconfianza que está existiendo ya hacia el factor dinero, donde estamos viendo la volatilidad y de alguna manera lo efímero que son todos estos valores, es la gran oportunidad que nosotros tenemos de hacer un énfasis en lo que es lo humano, lo personal, lo esencial. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, si nosotros podemos ponernos a pensar un poquito, en realidad están confluyendo muchas cosas, no en un sentido catastrófico, no en un sentido de destrucción, sino al contrario, en un sentido de una oportunidad de construcción y de replanteamiento de valores y de estilos de vida. Yo te puedo hablar de los cambios personales, los cambios psicológicos que se están dando. O sea, estamos viendo cómo está surgiendo un nuevo interés por la conciencia, pero que está tomando cada vez más fuerza. Si nosotros nos fijamos, en realidad en la década de los 60 es cuando empieza a haber este interés de las personas un poco más fuerte por conocer a sí mismo y a otras tradiciones. Recordamos que fue cuando los Beatles trajeron al Maharishi, etc., ¿no? Cada día, lo que antes era una moda, se está volviendo ya más un estilo de vida, una forma de comportarnos y de desarrollarnos dentro de nosotros mismos y nuestra sociedad. O sea, el yoga antes era una moda, ahora encuentras escuelas de yoga casi en cada calle. Entonces ya dejó de ser algo pasajero y es algo que se instala en nuestro estilo de vida. La preocupación por el medio ambiente, pero en cambio ahora estamos viendo ya en este siglo XXI, las nuevas empresas buscan estar en armonía consigo mismas, con la naturaleza y con su comunidad. Es una nueva forma de conceptualizarlo. Entonces, algo que nosotros podemos apreciar, que ha estado surgiendo, no de unos años para acá, sino de décadas para acá, es como el hombre está empezando a buscar una mayor convivencia. Convivencia consigo mismo, convivencia con todo su entorno, la naturaleza, su comunidad, etc. Por eso es que se propone que hay un cambio del Homo sapiens tradicional a un Homo convivens, un hombre que sepa convivir con los demás, consigo mismo. Entonces, eso es un cambio que a nivel psicosocial está trayendo frutos, ¿sí? Empresas responsables socialmente, ecológicamente, donde hay una participación no solo como engranajes de una gran maquinaria, sino personas que están buscando su satisfacción personal, su desarrollo, el desarrollo de su empresa y de su comunidad. La primera puerta es vencer la desconfianza. Como muchas veces esta inquietud, esta llamada es desconocida, a veces la primera reacción es vamos a anularla, no le voy a hacer caso, es una cuestión pasajera. Entonces, si no pienso en ello, se va a desaparecer, ¿sí? No,
es escucharnos, es aprender a tener ese diálogo con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos pensando y con las nuevas sensaciones. O sea, esto que aparece, nosotros pensamos que de repente y que muchas veces nos confronta con nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que tener hasta cierto punto la valentía de escucharlo y de permitir que cuestione aquello que a veces tenemos años de estarlo manteniendo, nuestra forma de ser, nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar. Si nosotros podemos abrirnos sin reprimir, sin acallar esa voz y esa inquietud, ese sería el siguiente paso. Ya que nos escuchamos, entonces buscar nuevas fuentes de información. O sea, ¿qué es aquello que me puede ayudar a responder esta inquietud que está surgiendo en mí? Puede ser una plática entre amigos, pueden ser nuevas lecturas, libros diferentes, cursos, talleres, experiencias de conciencia diferentes a las que hemos vivido. O sea, nosotros podemos tener una conciencia más allá del dormir y el estar despiertos. Una conciencia donde aprendamos a sentir nuestro cuerpo, a que la dimensión del tiempo pueda hacerse aún más elástica de lo que es, y entonces podamos embebernos en el instante y que unos segundos nos lleguen y nos puedan llenar con la plenitud de horas en una contemplación que puede ser casi extática, ¿sí? Entonces, si nosotros nos aprendemos a abrir a todo eso con ayuda de otros que han transitado por ese camino, creo que ese sería el segundo paso. El tercer paso es saber desarrollar el juicio crítico como para distinguir entre lo que es correcto, congruente consigo mismo y lo que son muchas veces mensajes vacíos de sentido, donde es fácil caer en una charlatanería, ¿sí? en un supermercado espiritual donde únicamente se busca vender como si fuera una mercancía este desarrollo y comerciar con esta necesidad de trascendencia. Y también a veces vamos a necesitar hacer a un lado los modelos que teníamos de pensamiento, que pueden venir de instituciones religiosas, pueden venir de instituciones académicas, esa forma de pensar que muchas veces se anquilosa, se hace estática, se hace rígida y nos enmarca y nos oprime sin que nosotros mismos podamos darnos cuenta de ello. Entonces, el cuarto paso sería saber salirnos de esos marcos mentales, sociales, psicológicos, que a veces están tan hechos a nosotros mismos que no los vemos. Cuestionar nuestra realidad psicológica, social y si es necesario salirnos de ella. Hay muchas técnicas de meditación, cada una es una herramienta a la cual nosotros nos podemos explorar y tomar aquella que más vaya de acuerdo a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos. Pero la gran mayoría de las meditaciones buscan acallar ese diálogo interno, ese repensar constante a veces acerca de lo obvio que nos impide escuchar lo esencial. Se dice que la oración, por ejemplo, es hablarle a Dios. La meditación es escuchar a Dios. Tenemos que construir ese silencio. Cuando nosotros construimos ese silencio y realmente encontramos nuestra esencia, es cuando podemos forzar un poco los límites de otras dimensiones, en particular la del tiempo. Nosotros sabemos que cuando estamos contentos, cuando estamos entretenidos, el tiempo se pasa rápido. Cuando estamos aburridos haciendo algo que no nos gusta, el tiempo se hace eterno. Si nosotros encontramos nuestra esencia, nuestro ser, el tiempo se va a volver elástico y en una fracción de segundo vamos a poder encontrar esas vivencias a las cuales no les hacemos caso. Diferentes olores, diferentes sensaciones del cuerpo, la tonalidad de otros sonidos, etc. Entonces, esa es la manera de cambiar y forzar las fronteras del tiempo, encontrar nuestra esencia en el silencio.
la creación nos hizo de una manera tan perfecta para que a través de los demás y de nuestro entorno podamos descubrir quiénes somos y que necesitamos trascender lo que hablamos el karma para poder llegar a reflejar solo nuestra luz. La luz la tenemos interior, sin embargo tenemos muchas pantallas. Estas pantallas van opacando esa luz. Cada pantalla es un filtro que lleva experiencias, creencias, emociones. Estas emociones de envidia, de celos, de minusvalía. Y es lo que proyectamos al exterior. La persona más maravillosa del mundo es generalmente nuestra pareja. La pareja tiene un propósito maravilloso, lejos de lo que siempre hemos creído. No es la persona que nos va a acompañar, que nos va a amar. La pareja tiene el propósito de reflejarnos desde el amor sublime anterior a estar en este nivel de vida o en este planeta, cuáles son nuestros errores, dónde tenemos que componerlos. Y por eso es que la pareja nos va a reflejar cosas horribles. Como personas vamos a culparlos. Si podemos frenar ese proceso, dejemos de culpar al otro, interiorizar y luego agradecer a esta persona que está reflejando esto hacia nosotros y liberarlo. Luego, ¿qué es liberar? Es perdonar, ese perdón que se ha entendido muy mal. El perdón es poder liberar al otro de seguirte haciendo daño cuando tú te dejas de hacer daño. Pero todo lo que vemos actualmente, la violencia, la guerra, el acaparamiento, el despertar de la conciencia, todo es un pensamiento del humano. Un pensamiento muchas veces condicionado anteriormente y lastimado. Podernos salir de ahí va a ser realmente la creación de este nuevo universo. Mira, yo veo al nuevo hombre o a la nueva mujer lleno de poder, con un entendimiento de este potencial que tiene de creación. Imagínate que cada uno de nosotros nos demos cuenta y realmente sepamos que cada pensamiento de nosotros crea y que somos capaces de crear lo que sea, para nosotros y para los demás. Una vez que el ser humano lo sepa, me imagino un mundo maravilloso, en conciencia, y entonces lo aplique, porque todos lo estamos haciendo ya. Creamos todo el tiempo, desde el consciente o desde el inconsciente, sabiéndolo o no, estamos creando. No habría víctimas y no habría gente a quien culpar. Entonces, obviamente, esto cambiaría totalmente. Pero el paso más allá de esto, ¿no?, de vivir en una relación amorosa, yo vería una transformación de todo hacia la creación artística, una realización de un potencial de belleza maravilloso. Podemos crear, hasta cambiar el tiempo, de un pensamiento, transformar un lugar, la tierra, el agua. Todos estos pequeños estudios ya se han hecho, ya lo sabemos con los estudios de Masaru Emoto, ahora que veo la alberca, ¿no? Pero no nos los hemos creído. Entonces yo visualizo, imagino un mundo en el cual cada uno de nosotros tomemos el poder de quién somos y de verdad lo apliquemos. Es individual, es personal y es inmenso. Entonces me imagino que cuando tengamos esta conciencia, dejaremos de estar creando la violencia y la guerra que vemos fuera, porque no es más que el reflejo de la propia. Si hay guerra afuera, es que hay guerra dentro de mí. Pocos seres humanos interiormente están en paz. Cuando estemos cada uno de nosotros en paz, va a haber paz. El consejo que puedo dar es despertarte cada día de tu vida con la intención, con la ilusión de que va a haber un cambio, de que vas a vivir por fin ese momento tan esperado desde que fuimos creados en este planeta. Si cada día de tu vida te despiertas con esa ilusión, todo lo que pase en ese día va a estar en segundo plano en tu existencia. El sufrimiento, el dolor, el miedo se van.
Porque cuando tu mente, tu pensamiento y tu intención está puesto en esa meta, que es, quiero llegar al 2012 para por fin experimentar, después de 100,000 años, ¿para qué estoy aquí? Si te levantas y lo piensas todo el día, vas a estar en armonía. El miedo es una vibración muy baja, muy terrenal, muy densa. El amor es una vibración muy alta. Y estamos entrando a una etapa de una alta vibración de nuestro planeta, del cosmos. Lo que tenemos que estar entonces es en sincronía, para que aumentando la vibración seamos más felices, nuestro ADN despierte y nuestra mente también empiece a elevarse a donde debe de elevarse, a un estado de ser interdimensional, de seres de luz, de seres fuera ya del miedo y del sufrimiento. Todo comienza en el vacío. Somos espíritus eternos. Instrumentos de paz. Cada paso es una experiencia. Es un paso hacia la iluminación. Descubriendo, abriendo nuestro corazón, descubriendo. Descubriendo en un viaje hacia el desapego, hacia lo profundo. Descubriendo el porvenir de lo sagrado, el espíritu humano. El espíritu humano.